Quisimos lanzar este video porque nosotros anteriormente ya habíamos hecho un webinar en nuestra página de OpenIT hablando sobre este tema de introducción a Nmap. Debido a algunos problemas que tuvimos con la grabación de este webinar, decidimos lanzarle un video mejor explicado para que ustedes mismos puedan revisar el contenido que tiene y de paso darles una perspectiva más amplia de lo que se habló en ese webinar. Sin comentar más, comenzamos. Bueno, empezamos con esta introducción en Nmap. Primero que nada, quiero presentar un poco acerca de la empresa con la que trabajo, que es OpenIT. OpenIT es la empresa pionera y líder en Bolivia en el uso de GNU Linux y software libre en general. Actualmente estamos en la presencia en el eje central del país, que es decir, La Paz y Santa Cruz. Ahí, como pueden ver, tenemos nuestra información de contacto. Si tienen dudas, consultas, pueden escribirnos a las direcciones o al número telefónico que aparece ahí a continuación. Empecemos con Nmap. ¿Qué es Nmap? Bueno, antes que empezar con Nmap, hay que darles una introducción a los fundamentos de redes, ¿no? Una pequeña introducción a modo de recordatorio. Primero que nada vamos a hablar del modelo OSI. Para quienes están ya familiarizados un poco con lo que es la informática deben conocerla a la perfección, pero para los que están introduciéndose apenas, sería bueno dar una pequeña introducción, ¿no? Usualmente nosotros vemos el tema de Internet como hardware que está interconectado a través de electricidad y funciona, ¿no es cierto? Pero para que eso funcione realmente, esos bits que tienen que trabajar estén funcionando, tiene que haber un modelo por detrás. Ese modelo es el modelo OSI. Como pueden ver en la imagen, está detallada ya incluso por nivel. Cada nivel cumple cierta función para que nosotros podamos usar lo que nosotros llamamos redes, ¿no? El tema de escaneo de puertos. Bueno, Nmap en sí es un escáner de puertos. Lo que nos permite es hacer básicamente, como su nombre lo dice, escanear, o sea, hacer un análisis de los puertos existentes y cuáles están en funcionamiento. Recordemos que todo lo que es internet o servicios en red se manejan por puertos. Por ejemplo, los puertos más conocidos, como ven aquí en los ejemplos, el puerto HTTP, el HTTPS, el FTP, el FTPS, el SSH, el PO3, el puerto 110, que es el, por ejemplo, y entre otros, ¿no? Mucho más conocidos. Bueno, TCP y UDP. Estos dos protocolos son básicamente los con los que se mueven los protocolos base, por decirlo de una manera, con los que se manejan las redes, ¿no? Cada uno tiene sus diferencias. Por ejemplo, el TCP/IP o simplemente TCP se usa para conexiones que se necesitan que se ordenen cosas específicamente. Por ejemplo, cargar una página web, ¿ya? El UDP es un protocolo sin conexión, entre comillas. Puede significar que el UDP simplemente tiene una dirección de origen y otra de destino. Estos paquetes no siempre pueden llegar en orden, pueden llegar desordenados o pueden llegar atrasados o con pasos faltantes. La idea es que envíen, no tanto que llegue completo e integral como el TCP. Por ejemplo, lo que más se usa, por ejemplo, UDP sería, por ejemplo, en comunicaciones de voz IP o bot IP. Ya, Nmap. Nmap es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos. Está escrito originalmente por Gordon Lyon, que es el que desarrolló en Nmap a sus principios. Ahora el proyecto está a cargo de la comunidad, pero aún así Gordon fue uno de los que desarrolló el software y creo que aún sigue aportando en él, aunque ahora también Nmap es soportado por la comunidad. ¿Para qué se usa este software? Se usa básicamente para evaluar la seguridad de sistemas informáticos. Es una parte como para descubrir servicios y servidores, o más que todo descubrir la red en general, que es para lo que lo utiliza más que todo un sysadmin, ¿no? Que es reconocer la red en la que estás. Por ejemplo, si a ti te dicen, no, toma, aquí puedes ingresar desde aquí y solo tenemos una red y solo tenemos 10 máquinas, por ejemplo. Resulta que tú haces un Nmap y en vez de descubrir 10 IPs, descubres 20. Quiere decir ahí o que te están mintiendo o que hay gente que está conectada a esa red y no debería estarlo. Entonces, tú así haces un pequeño reconocimiento, por ejemplo. Bueno, ZenMap es para los que les gusta tener todo con interfaz gráfica así no sea necesario. ZenMap en realidad es un proyecto que su única característica es darle una interfaz gráfica a Nmap. Pero en sí el uso sigue siendo igual. Uno tiene que escribir comandos, tiene que hacer búsquedas. La única diferencia es que hay un entorno gráfico, una barra donde tú puedes escribirlo, ¿no? En sí. Elegir un objetivo a escanear. Bueno, antes de meternos en materia, no tiene que haber algunas condiciones, ¿no? Para esto, ¿no? Lo ideal siempre es que ustedes tengan su propio laboratorio, donde ustedes puedan realizar sus pruebas.
voy a tener una pequeña infraestructura, un campo de pruebas para hacer sus escaneos. Si bien no está penado por ley hacer un escaneo de red a un servicio público, a una web pública, este, no está muy bien visto por algunos administradores o empresas en general que alguien esté jugando con su red. Por lo tanto, sí podría traer algún tipo de problemas dependiendo del país en el que se encuentre. Así que para evitar malos entendidos y evitar problemas, lo ideal es siempre tener uno mismo su propio laboratorio o campo de prueba, o en su defecto uno mismo pagarse un VPS y empezar a hacer pruebas con él. Si quieren algo ya más real, no publicado en internet. Ya, instalación de Nmap. Instalar Nmap o ZenMap es muy sencillo en Linux en general porque es un paquete ya aceptado y casi todas las distribuciones, sobre todo las basadas en Debian, lo tienen. Es tan sencillo, incluso en Ubuntu pueden instalarlo con estos dos comandos que ven aquí, que es nmap y ZenMap. Sudo apt install nmap o ZenMap. Obtener ayuda. Bueno, Nmap, como toda herramienta en Linux, está excelentemente bien documentada. Ustedes pueden acceder a esa documentación desde el mismo sistema. Es decir, el equipo de desarrollo ha hecho un manual perfecto, un manual para que ustedes puedan revisar la documentación y puedan ver las opciones que tienen con Nmap. Si bien aquí vamos a tocar algunos puntos, no lo vamos a tocar todos. Nmap es una herramienta tan extensa que pueden hacerse incluso especialistas netamente en Nmap, porque hay un montón de cosas con las que se puede hacer con él. Así que si quieren obtener más información de qué hace Nmap o qué opciones tienen para poder usarlo, pueden usar el comando man en la misma terminal, man nmap, y les va a aparecer la documentación de la herramienta. O pueden usar nmap-help y les tiene que aparecer todas las opciones para poder utilizarlo. Ejecutando un escaneo predeterminado. Una vez que tenemos Nmap instalado y lo tenemos también el objetivo que queremos escanear establecido o ya elegido, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer un escaneo básico, ¿no? Un escaneo predeterminado, que es usando simplemente el comando de nmap y el objetivo al que vamos a apuntar. Puede ser una dirección IP o puede ser una página web, como vemos en el ejemplo, que sería nmap scanme.nmap.org, que es la página oficial del proyecto de nmap, para que la vayan conociendo también. Por ejemplo, aquí está. Esta es la introducción a la página. Entonces, nosotros vamos a ir aquí un ejemplo que tengo escaneado. Como podemos ver, hemos hecho un escaneo de nmap.org. Aquí, ¿cuáles son los puertos que tenemos reconocidos? ¿No? Tenemos el 22 que está con SSH, el 80 que es HTTP. Aquí tenemos algunos filtrados que son el 135 y el 139. Me está diciendo que tienen un HTTPS también 443. Me está diciendo que tiene un 445 que está usando un servicio de Microsoft. Un 4444 que tiene un servicio de Kerberos. Un 9929 que es un nping. Como ven, este es el escaneo sencillo, el básico. Esto se lo pueden aplicar tanto en dirección IP como a cualquier página web. Escanear versión de servicio. Escanear una versión de servicio. Ejecutar un escaneo de versión de servicio es muy simple. Todo lo que necesitamos hacer es agregar una bandera adicional. Cuando hablo de bandera, hablo de opciones también, ojo, ¿no? Agregar una bandera o una opción que sería la -S minúscula V mayúscula. Ojo, tiene que, en el caso de muchos servicios, te distingue lo que es mayúsculas y minúsculas en el caso de las opciones. Así que tengan cuidado con eso. Esto significa, bueno, ¿qué significa este SB? Que vamos a buscar el service version, básicamente. Como ven aquí en el ejemplo, por ejemplo, que estoy mostrándole aquí en la diapositiva, y lo que vamos a hacerlo de nuevo, nuevamente el escaneo. Vamos a agregar -SV. Mientras va haciendo el scan. ¿Qué es lo que hace esto? Esto nos dice si se puede, nos va a dar
aquí la opción, o sea, no, nos va a salir una opción nueva y nos va a decir qué servicios tiene corriendo. En algunos casos, qué versiones. Por ejemplo, en el ejemplo que les estoy mostrando en la presentación, me están apareciendo versiones de algunos servicios. Y aquí cuando termine el escaneo, si ven que algunas partes de repente corto, me salto, es porque el escaneo no se hace en 1 o 2 segundos. Suele tardar un poco dependiendo muchos factores como la velocidad de internet o a veces la conexión en el lugar donde uno está, ¿no? Mientras el escaneo concluye, quiero explicar esta parte un poco. ¿Por qué es importante saber versiones de servicios? Un servicio puede ser implementado en una página web o en un servicio que ustedes tengan. Puede empezar a actualizarse o pueden salir fallas de esa versión específica que pueden ser explotables. Así que nuestro deber es saber qué versión tenemos, qué software tenemos o qué puertos tenemos abiertos y saber si el software que tenemos o la herramienta que tenemos está actualizada a la última versión o si no tiene fallos de seguridad detectados o publicados. Así que por eso es muy importante saber qué versión de servicio tenemos particularmente nosotros usando en nuestro servicio. Aquí por ejemplo ya terminó el escaneo. Como vemos, ¿no? Me dice, no, tengo el puerto 22, está abierto y tengo SSH. Eso quiere decir que yo puedo iniciar una sesión SSH a través de ese servidor. Estoy con SSH versión 6.3.1. Esto, por ejemplo, es lo que más me interesa. Me está diciendo que están usando un Ubuntu o la versión SSH de Ubuntu. Por lo tanto, muy probablemente el servidor que estén utilizando sea un Ubuntu. Que están usando la versión 2.4.7 de Apache. Por ejemplo, miren, a ver, un pequeño ejemplo práctico que les puedo mostrar. Miren, simplemente he buscado en Google Apache HTTP 2.4.7 vulnerabilidades. Esa la estoy buscando en español todavía, las vulnerabilidades que puede tener este Apache, por ejemplo. Y miren, me dice por versión incluso. Por ejemplo, miren esta página CB Details, ya me está diciendo que el nombre del servicio que estoy consultando es el Apache, con justo esa versión. Por ejemplo, aquí ya tengo una lista, bueno, miren, tanto de tipo de vulnerabilidad, el código, ID del posible error o fallo. Pero miren, aquí ya aparezco en una lista de posibles vulnerabilidades. Depende de qué tan factibles sean o no, uno ya puede ir leyendo con más calma esto. Pero como esto es un tutorial express más que todo de Nmap, no de búsqueda de vulnerabilidades, vamos a pasarnos de la parte, ¿ya? Hacer un escaneo de vulnerabilidades o de login scan, dicho, ¿no? Login scan. Para realizar un escaneo de registro o login scan o escaneo de logins o de logs, hemos dicho, se ejecuta el parámetro "-OA", A con mayúscula, espacio la opción logbase. Es el nombre de la salida de los archivos de registro, o sea, el nombre de tipo de registro, ¿ya? Cuando nosotros ejecutamos este comando, lo que va a hacer el Nmap va a hacer un escaneo del objetivo al que estamos buscando y va a crear tres archivos de log. Uno llamado logbase.gnmap, otro logbase.nmap y otro logbase.xml. Eso lo va a crear en el directorio donde nosotros ejecutemos el comando. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar un poco cómo se hace. Como ven, estoy ejecutando nmap, estoy escaneando el mismo objetivo, estoy poniéndolo A y logbase-b. ¿Ya? Ejecuto el comando y va a empezar a hacer la búsqueda. ¿Qué es el "-b? Antes que nada, para darles una entrada más característica, ¿no? ¿Qué es una descripción más detallada? ¿Qué es el "-b? En este caso,
no solo en este programa, sino en algunos otros, el "-b" hace alusión al verbose o verbose, si quieren leerlo tal cual está escrito en español. El verbose básicamente es que le muestre qué está haciendo, porque usualmente si yo ejecuto este comando sin el "-b", no me va a mostrar nada de esto, de lo que me está mostrando ahorita. Ahorita me está diciendo qué está haciendo exactamente. Si yo les hubiera ejecutado este comando sin el "-b", lo hubiera hecho todo sin mostrarme nada y directamente saldrían solo tendría que ir a ver esto en los archivos que está creando el programa. Listo, me dice que ya terminó. Y como me siguen apareciendo la misma información. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Hice un comando ls, básicamente para listar los archivos que tengo en la ruta donde estoy. Como ahorita estoy en la carpeta del root, me están apareciendo también las carpetas personales del root, ¿no? Que es el descarga de escritorios. Pero como ven, aquí se crearon los archivos: el logbase gnmap, el logbase xml y el logbase nmap. Les repito, si yo no usaba verbose, no iba a aparecer nada de esto, de lo que ustedes ven aquí, la consulta que está haciendo la IP o a las IP que quiere conectarse. Yo tendría tenido que agarrar y leer estos archivos, como usando el comando cat, por ejemplo. Vamos a leer el de nmap, por ejemplo. Miren aquí qué me está diciendo. Está enviando delay, está IP número tanto, desde el número tanto. He encontrado esto. Ya. ¿Qué pasa si yo en vez del al nmap le doy al gnmap? Miren, me aparece toda esa información. Me está diciendo que escaneo puertos TCP, desde el escaneo 1000 puertos, el 1, del 3 al 4, del 6 al 7, el 9, el 13, el 17, el 19, 26, bueno, 19, el 26, 30. Me está numerando todos los puertos que he encontrado, básicamente. Dice, aquí por lo me está dando un resumen, ya no, que me dice que encontró 0 puertos UDP, ningún servicio STP y ningún tipo de protocolo. Lo mismo vamos a hacer con el log base. Similar a la información, nada más que acá algunas otras cosas para hacer ¿no? Con un poco más de detalle. Pero esa es la idea de este comando. Pasemos al siguiente. Rangos de escaneos específicos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si yo quiero escanear un puerto específico, ya sea en una página web o alguno de mis servidores que yo tenga en mi infraestructura, puedo escanear cualquier puerto. Usualmente cuando uno ejecuta el nmap por defecto, que es el primer comando que vimos, ejecuta un escaneo a los 1000 puertos principales, es decir, a los 1000 puertos más conocidos o los que ya tienen un servicio ya preasignado. Por ejemplo, el puerto 80 es el puerto HTTP, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros escaneamos el puerto 80, o sea, cuando nosotros conocemos el escaneo en general, escanea el puerto 80, el 443, o sea, los puertos más conocidos. Pero si nosotros, por ejemplo, sabemos que existe un servicio y sabemos su puerto, podemos escanear específicamente ese puerto. ¿Qué estoy haciendo? Como hace un momento vimos, ¿no es cierto? Tengo el puerto 80 en ScanMe. Entonces voy a directamente ejecutar un escaneo de ese puerto. Por ejemplo, incluso miren, combinando un poco con lo que hicimos anteriormente, un ejemplo, si fuera otro puerto, no, si fuera el puerto 22, por ejemplo, quisiera saber la versión, igual me lo diría. Aquí estoy haciendo directamente, escaneando específicamente un solo puerto. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, ya me dice, ¿no? Quiero saber la versión
del protocolo que está corriendo en el puerto 80. Entonces me está diciendo, ¿qué es el puerto 80? Bueno, en el puerto 80 está corriendo Apache con HTTPD, la versión 2.47. Y ahora vamos a ver algo que es llamado la bandera de la razón o la opción reason. ¿Qué es lo que hace reason? Reason básicamente te dice qué y por qué detectó algo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a mostrarles la mejor forma de indicarles esto es que ustedes mismos lo vean con un ejemplo. Terminó. Aquí, ¿qué estamos viendo, por ejemplo? Ya tenemos, ¿no?, lo que ya nos decíamos hace un momento, ¿no? Pero ¿qué hace esta opción de reason o de razón? Nos dice por qué nos aparece el estado. Por ejemplo, en el caso del puerto 22 del TCP, nos está diciendo que el servicio SH, que hizo una sincronización ACK, y por eso pudo detectar que es un OpenSSH. Aquí, por ejemplo, nos apareció un filter, ¿no es cierto?, para este servicio llamado MSRPC. Pero ¿por qué no nos dice la versión? Porque dice que no responde. O sea, y trató de hacer la sincronización, pero el puerto no le respondió. ¿Ya? Eso, por eso nos dice que el estado está filtrado. O sea, si nos aparece filtrado, es porque no respondió. ¿Esto qué nos podría decir? Por ejemplo, que el que administra este servidor ha hecho una política de firewall, por ejemplo, para filtrar las conexiones a ese puerto. Es decir, no, este puerto está abierto, pero no debería poder hacer un SYN ACK, digamos, ¿no? O sea, o bloqueó el ping, por ejemplo, a este puerto. Entonces ya decimos, no, ahí ya sabemos que está filtrado y por lo tanto no le respondió. Exploraciones avanzadas de Nmap. Bueno, ahora vamos a ver ya vimos más que todo los comandos más básicos, ahora vamos a ver un poco lo que son opciones un poquito más avanzadas para lo que son Nmap, por ejemplo, hacer un barrido, hacer un escaneo agnóstico, hacer un escaneo UDP, hacer escaneos TCP únicamente, detectar el sistema operativo, detección de host o un barrido ping. Esto lo que hace básicamente es escanear toda la red que tengo disponible, ¿ya? Es decir, si yo quiero hacer un barrido de host o un barrido de ping para detectar quiénes están en línea en este momento. Por ejemplo, una infraestructura me pueden decir que tienen 100 computadoras, ¿no? Pero yo cuando hago la detección del host, a lo mejor solamente pillo 50. Eso puede ser que o 50 estén apagadas, o las que no están saliendo en la lista puede ser porque una estén apagadas o tengan problemas con su conexión a la red. Entonces una forma de detectar a veces algunos pequeños problemas sería hacer un barrido de host. En este caso yo lo voy a hacer con mi localhost, ¿ya? Vamos a hacer un nmap sn 192.168.4.0/24. Yo ya tengo una red con esta IP, por eso estoy haciendo un nmap a mi red interna, por ejemplo. Entonces, aquí que me está diciendo, por ejemplo, estoy escaneando la red 40/24. Me está diciendo que hay un 4.1, un 450, un 453. En algunos incluso me detecta, por ejemplo, que están usando. Por ejemplo, aquí me dice que hay una Dell. Un componente de Dell puede ser un router, un switch o una computadora. Me está diciendo que está detectando una HP Packet, o sea, un HP. Me está diciendo a ver que hay una 53, 66, un 200, un 201, un 242, un 240, 243, 251, 252. O sea, en mi red interna me está detectando que hay todas esas IP. O sea, del barrio de 256 IP que hice, detectó 12 que están encendidas. Y el escaneo tardó 1.17 segundos porque es una red interna, no es una salida de internet.
el escaneo diagnóstico, ¿ya? Lo que usualmente hace Nmap cuando hace un escaneo es que hace uno por uno. O sea, ¿a qué me refiero? Puerto uno, enviar. No le respondió, pasa al siguiente. No le, pasa al número 2. Número 2, manda una respuesta. Respondió sí, entonces esperó la respuesta, le llegó la respuesta y entonces pasó al siguiente. Eso es lo que hace usualmente, normalmente un barrido de pin. ¿Ya? Esto generalmente toma algo de tiempo, sobre todo si estamos en una red bastante grande. Sin embargo, en unas redes pequeñas no se nota tanto la diferencia. Pero, ¿qué es lo que hace el agnóstico? Entonces, el agnóstico lo único que hace es enviar. Es decir, envía la solicitud, pero no espera la respuesta para pasar al siguiente host. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo un escaneo diagnóstico en mi red, yo le digo, no, bueno, tengo, como vieron hace un momento, tengo 12 direcciones IP funcionando. Lo que va a hacer el diagnóstico es enviarle solicitud a las 12, pero no va a esperar respuesta de ninguno para pasarse al siguiente. Va a enviar y cuando salga la respuesta, va a llegar y se va a ver. Eso es lo que hace básicamente un diagnóstico. Este tarda un poco más, así que lo vamos a dejar por ahora, ¿ya? Ahora vamos a ver directamente lo que son servicios UDP. Bueno, UDP, como les dije al principio, es un protocolo de red que se encarga de enviar más que hacer un intercambio de información. Por ejemplo, como les dije hace un momento, el UDP se maneja más que todo para la telefonía IP o voz over IP, que es una de las cosas con las que más se usa. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, un escaneo UDP basado en el mismo ejemplo que hicimos de ScanMe, por ejemplo. Aquí les voy a mostrar. Por ejemplo, en este caso vamos a escanear el puerto 132, ¿ya? De UDP de esta dirección. Como ven, ya salió el resultado. Nos está diciendo que el puerto 132 está usando UDP no tiene abierto, pero está filtrado y el servicio que está corriendo es un Cisco. Entonces, escanea también puertos UDP Nmap. Detección del sistema operativo. Nmap también puede detectar un sistema operativo. Es decir, si yo apunto a una IP o a un servicio o una página, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que estoy mostrando, puede detectar el sistema operativo que está corriendo debajo, siempre y cuando cumple algunos requisitos, ¿no? Que usualmente es que no hay un filtro o un firewall lo suficientemente potente o previsto contra estos tipos de escaneo. Lo mismo en su red, ¿no? Si ustedes escanean una IP de su red, les puede decir qué sistema operativo están corriendo, siempre y cuando no haya un firewall o algún tipo de medida de por medio que les impida hacer el escaneo de manera correcta. Por ejemplo, vamos a ver ahora en este momento con el ejemplo, por ejemplo, que estábamos siguiendo hace un momento del ScanMe. Como ven, por ejemplo, en este ejemplo estoy usando el menú O, que sería la opción para hacer la detección del sistema operativo, y el menos B, que es para poner el verbose, es decir, para que me muestre qué está haciendo mientras carga. Listo, terminó el escaneo. Podemos ver que nos detectó lo de siempre, ¿no? Que nos dice no, qué puertos están habilitados. Nos dice que hizo un escaneo agresivo del sistema operativo y que le salieron estos porcentajes de posibles Linux. En este caso está detectando el kernel y el kernel León, ¿no? Dice que hay 96% que son 2.6, 4.0, o sea, en sí no nos está diciendo qué distribución exactamente es, pero nos está diciendo que es un Linux, ¿correcto? Por ejemplo, pero vamos a hacerlo más claro para que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, aquí voy a hacer un escaneo de una IP que está dentro de mi red, ¿no es cierto? Entonces voy a buscar el resultado que me larga el 251. En este caso ya termino rápido porque está dentro de mi red. Me dice, bueno, que esta es su dirección MAC.
es un Linux que está entre el 3.1 y el 4.9. No ha podido detectar exactamente cuál es el sistema operativo, pero sabe que es un Linux. Que eso ya es un punto donde poder apoyarse. Ahora, optimización del tiempo. ¿Ya? Ahora, esto es más que todo para lo que se hacen escaneos más, sea más lentos o más agresivos, por llamarlo de una manera. Por ejemplo, en este caso sería la opción del tiempo de Nmap sería menos T mayúscula. ¿Ya? Según el tipo de escaneo que uno quiera hacer, uno escoge el tipo de menos T que uno quiere usar. Por ejemplo, el escaneo normal que nosotros hacemos por defecto toma el T3, que sería de tipo normal, que manda una respuesta una petición cada segundo, ¿no? Ahora también existen, nosotros también podemos aumentar o disminuir el nivel con el que se hace el escaneo. Es decir, podemos usar desde un nivel cero, que es el paranoico, que manda un ping, por llamarlo de una manera, cada 5 minutos. También está el sigiloso, que manda un ping cada 15 segundos. O sea, o sea, algo que puede pasar desapercibido en un escaneo. Y un cortés, que por ejemplo que ya es uno cada segundo, pero la respuesta le llega cada 400 milisegundos. O sea, ¿no? El normal es envía uno cada segundo, pero la respuesta es ese mismo segundo. También está el agresivo, que manda muchas peticiones, y el insano, por llamarlo de una manera, ella es el que envía muchas peticiones. Y según esto uno va aumentando o bajando el nivel, también hace más fácil que se le detecte o no, ¿no? Por ejemplo, en un scanning a un servicio externo, si uno usa un paranoico, uno puede estar tranquilamente horas haciendo el escaneo y nunca vas a ver que termine, ¿no? Porque vas a estar mandando una petición cada 5 minutos. O sea, tranquilamente un paranoico una web, por ejemplo, puede tardar tranquilamente un par de horas. Y un insano puede que tarde unos 5 minutos, pero algunos firewall incluso lo podrían detectar como un ataque de negación de servicio por las múltiples cantidades de conexiones que este envía. Bueno, algunos comandos misceláneos también para que se ubiquen un poco mejor en lo que es Nmap. Y a modo de repaso también, ¿no? Por ejemplo, como les decía al principio, si quieren obtener ayuda, está el comando man y está el nmap-h o --help también para buscar la ayuda de la herramienta. Nmap-h. Por ejemplo, ven, aquí ya me aparece en la lista de opciones, ¿no? Le digo, por ejemplo, ¿qué quiero hacer? ¿No? Quiero hacer un SN, ¿no? Un pin scan. Como les decía al principio, también aquí están todas las opciones que ustedes pueden utilizar si quieren escanear, por ejemplo, puertos. Aquí les aparece la opción "-p". ¿Qué hace el "-p"? Escanea el puerto específico. Por ejemplo, el "-sb", que era para las versiones, prueba los puertos abiertos y determina si la versión del servicio. El "-b", como les decía, nos muestra el "-b", no, por ejemplo, nos muestra la versión actual que tenemos instalado en Nmap. Por ejemplo, aquí me dice que tengo en Nmap la versión 7.80 instalada. Mi plataforma es un Linux. Tengo el "-b", "-a" mayúscula. Este habilita la detección del sistema operativo, pero es más tardada. O sea, esto es como un "-o" mayúscula, pero este tarda más. O sea, insiste más tiempo. Obviamente eso tiene su consecuencia, que es más fácil de detectar que alguien está tratando de escanearte, ¿no?
Por ejemplo, se puede usar nmap-6 para hacer un escaneo de IP versión 6, "-p", como les decía hace un momento, para escanear un puerto específico, especificando obviamente el puerto, o si no un "-p" con guión para que escanee todos los puertos de un objetivo específico, por ejemplo el localhost, que básicamente es similar a hacer el nmap común, el nmap de base o el predeterminado, mejor dicho. Hacer un barrido de ping, como les decía en un comienzo, a toda una red. Y también algo que tiene Nmap, que se pueden usar scripts. Es un tema un poco ya más avanzado, pero es posible. Hay documentación sobre ello, si les interesa sería bueno que se documentaran sobre ello. Bueno, una vez más, no recalcarle, no, trabajo en OpenIT, mi nombre es Rudy Flores, soy capacitador en OpenIT, en la página, y quería más que todo también aprovechar este video para mostrarles, ¿no?, que nosotros como OpenIT manejamos diferentes temas en lo que es software libre y open source. Invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook, Soluciones OpenIT. Y también nosotros tenemos un blog donde subimos posts para que ustedes conozcan un poco más lo que es el mundo GNU y cómo hacer administrar sistemas en Linux. De hecho, en este blog, mundopenit.com.bo, voy a subir un pequeño resumen de lo que es esta charla que les acabo de dar, para que revisen también ustedes y vean los comandos y puedan copiarlos y probarlos ustedes mismos por su cuenta.